Estimados estudiantes del curso de Cultura Política y Ciudadanía, a continuación les voy a explicar las instrucciones y la escritura que deben tener en cuenta para la redacción de su ensayo. Estas instrucciones se deben seguir al pie de la letra. Si no las siguen, va a tener una repercusión en la nota. Hay unas métricas, es decir, yo voy a decir cuántas palabras o cuántas líneas y se deben tener en cuenta. Son unos estándares que se fijan para artículos académicos, para artículos de investigación, por ejemplo. Es importante que ustedes lo sigan en aras de garantizar una muy buena estructura de su escrito. No se escribe como se habla. Exige cierta rigurosidad el hecho de tener que redactar un artículo académico, en este caso un ensayo. Entonces, es importante que las ideas las pongan por escrito, pero de manera ordenada, coherente, rigurosa, utilizando signos de puntuación, de exclamación o signos ortográficos en general de manera adecuada. Por eso tienen que leer y releer su ensayo, por eso lo hacen en grupos de 3, para que haya un primer filtro antes de entregármelo. Lo primero que se debe tener en cuenta es colocarle un título al texto. Esto se puede hacer al final, es la recomendación que yo siempre hago. La titulación de un artículo o de un ensayo debe dejarse al final, cuando ya se tenga una idea general de cómo quedó. Este título no debe tener más de 15 palabras y no debe ser un nombre técnico como el nombre de la tarea que yo les estoy dejando. Es decir, no me salgan con un artículo que diga, un ensayo que diga análisis de una noticia desde la perspectiva del curso de Cultura Política y Ciudadanía. Eso no es para nada creativo. El título tiene como objetivo, primero, expresar aquello que se encuentra en el cuerpo del documento, pero también tiene el propósito de enamorar o de invitar al lector a continuar con la lectura, ¿cierto? Que sea tan sugestivo que el lector sienta curiosidad por saber de qué trata el artículo. Bueno, una segunda instrucción es que debe redactar 1 o 2 párrafos de introducción, entre 5 y 7 párrafos de desarrollo del tema y 1 o 2 párrafos conclusivos. Esto lo voy a explicar en la estructura del documento, pero se deben seguir estos números. Exprese una sola idea principal por párrafo. Cada párrafo debe tener entre 8 y 10 líneas máximo. Esto es importante. Yo voy a contar las líneas, así como voy a contar los párrafos, así como voy a contar las palabras. Recuerden, no van a saturar el escrito o el párrafo con varias ideas principales. Para eso ustedes saben cuál es o saben identificar una idea principal y cuáles son las ideas secundarias de esa idea principal. Van a evitar hablar carreta. Para ello es importante que no utilicen demasiados adjetivos con tal de rellenar el documento. Uno sabe cuando un estudiante habla carreta cuando comienza a expresar opiniones que no fundamenta. Entonces uno puede decir, los colombianos padecen una difícil situación de pobreza que genera unas circunstancias adversas para su desarrollo personal, pero no estás diciendo cuántos colombianos sufren de pobreza, cuáles son esas consecuencias, ¿verdad? Entonces la invitación es que ustedes escriban de tal manera que se note que ustedes hicieron una investigación. Para ello fueron los insumos o son los insumos que ya ustedes tienen de esas 2 matrices diligenciadas durante las últimas 2 semanas. Ustedes deben dejar de manera clara y sustentada su posición personal o grupal con respecto del tema, en este caso del análisis que le están haciendo a una noticia. Eso debe ir en la conclusión, ¿verdad? Si ustedes consideran que el medio de comunicación cubrió adecuadamente la noticia o se nota alguna tendencia o omite algún tipo de información valiosa para poderla entender, entonces eso lo van a decir ustedes de manera explícita o clara en la conclusión o conclusiones. Este ensayo debe tener una extensión entre 1,5 páginas y 2 páginas. Times New Roman 12 es la fuente en la cual la deben presentar. No se me hagan los locos con esto, porque todo esto lo voy a calificar. Hay algunas personas que no tienen en cuenta las instrucciones que uno da. El espaciado debe ser entre 1.15 o 1.5. Anexos, por el momento no me los van a presentar, es decir, las 2 matrices diligenciadas aún no. Y la bibliografía va aparte. Aquí deben colocar por lo menos las direcciones web
y las fechas en las cuales consultaron las noticias. El texto de manipulación mediática u otro texto al cual hagan referencia debe ir en una bibliografía aparte que sí me van a presentar en esta ocasión. No pido portada. Ahora van a ver en la estructura del documento que no se requiere esa portada. Si bien el formato general del texto puede variar, el consenso es que se cite según normas APA. Yo no tendría problema si usted me cita en normas APA o en normas ICONTEC. En un caso dado, como se trata de un primer borrador, lo mínimo que yo les pido es que ustedes dejen claro o mencionen el nombre del autor, la fecha de publicación del documento o la noticia y la fuente de la cual sacó la información. Si falta alguno de estas tres informaciones en la bibliografía, entonces yo procederé a calificar con una nota de 0.0 porque se considera plagio y ya ustedes saben que uno tiene potestad para eso. Entonces, pilas con la citación. Lo mínimo que pido es autor, fecha de publicación y fuente de la cual sacó la información. Si quieren ir agregando las normas APA o las normas ICONTEC, bienvenido sea. Redacte en tercera persona y a menos que se trate de un ensayo, como es en este caso, en el que debe expresar su opinión, lo puede hacer en primera persona. Recuerden que es grupal y van a hablar de nosotros, porque es un grupo, a menos que usted lo haga solo o sola. Antes de escribir el artículo puede ser de ayuda diseñar un mentefacto. Ya ustedes tienen unas matrices, entonces allí está toda la información, solamente tienen que organizar las ideas y complementarlas. Recuerde, nunca hable de aquello que no sepa y siga estas guías que le está dando su docente. Ahora les paso a hablar de la estructura que tiene que ver con las instrucciones. Entonces van a colocar Universidad Pontificia Bolivariana Montería, Centro de Formación Humanista, el nombre mío, que soy su docente, y ensayo entregado por, aquí van los nombres de los integrantes del grupo. El título, obviamente ustedes van a quitar esta línea, o sea, no van a colocar una línea ni la palabra título, simplemente colocan el título, ¿cierto? Que han escogido. Estos titulitos o títulos, introducción, desarrollo del tema y conclusión, no lo van a colocar, no van a omitir. Es simplemente una manera de estructurar el ensayo que yo les estoy presentando aquí. ¿Qué van a hacer en la introducción? En máximo 2 párrafos. Deben mencionar el tema del ensayo, el objetivo del mismo, el texto o textos, incluyendo los autores en los cuales se basaron para escribir su ensayo. Pueden hacer referencia al texto de estrategias de manipulación mediática, yo esperaría que lo mencionara si es pertinente, y las fuentes de información consultadas. Deben mencionar si hicieron entrevistas, de pronto ustedes quisieron entrevistar a un periodista o a alguien que supiera del tema, algún experto, y lo deben citar aquí. Y a quienes le hicieron la entrevista y los portales de los cuales sacaron sus noticias. Entonces un ejemplo sería en este ensayo, este ensayo tiene como propósito analizar la noticia acerca de la detención domiciliaria del ex senador Álvaro Uribe Vélez, fallada por la Corte Suprema de Justicia en agosto de 2020. Para ello nos hemos basado en el análisis, en una divulgación que hizo el canal Caracol acerca de este hecho noticioso. Y lo complementamos con una entrevista a un abogado experto en el tema. También tuvimos en cuenta otras noticias publicadas por portales colombianos y por un portal mexicano. Listo, allí están diciendo ustedes cuál es el tema del ensayo. Bueno, y en el objetivo pueden decir analizar la noticia para evidenciar lo que ustedes hayan encontrado. Por ejemplo, exageración en algunos testimonios o una noticia incompleta, en fin. Es decir, el objetivo que ustedes hayan perseguido al momento de redactar el ensayo. Realmente el objetivo es aprender, ¿no? A analizar la noticia desde la perspectiva de la cultura política, pero no van a colocar ese objetivo, van a colocar un objetivo más acorde con lo que ustedes quieren con el ensayo. En el desarrollo del tema, les repito, no tienen que colocar estos títulos. Miren que aquí no se necesita portada, esta primera información reemplaza la portada. Enseguida desarrollan el tema y aquí deben quedar claras las siguientes cosas. Primero, ¿cuál es la idea o tema principal de la noticia en la que basan su ensayo?
que es simplemente tomarla de la matriz. Toda esta información es tomarla de las dos matrices que ustedes tienen y explicar en qué consiste el hecho noticioso. No van a reproducir la noticia tal cual, simplemente van a contar con sus propias palabras en qué consistió ese hecho noticioso o esa noticia que ustedes están analizando. Enseguida van a usar conectores para explicar el impacto causado en las audiencias o en el país. Pueden hacer referencia a la divulgación o comentarios que encontraron en redes, aunque sería una muestra muy chiquitica, pero vale para este propósito. O pueden hacerse uso pueden hacer uso de la opinión que alguna persona experta en el tema tenga. Entonces van a hablar de qué impacto puede originar esa noticia, etcétera, etcétera. Van a ir describiendo antecedentes, ya lo deben tener en el análisis de contexto, y en cuanto a la línea de tiempo y noticias relacionadas, y la noticia si la hay relacionada con un caso internacional. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes pueden decir, la Corte Suprema de Justicia el día tal ordenó o falló, omitió un fallo por el cual se ordena una prisión domiciliaria para el ex senador Álvaro Uribe Vélez en el marco de un proceso investigativo por tal cosa. Esta noticia ha causado y comienzan a decir, según algún columnista o según en las redes, pues cómo se ha visto ese manejo de la opinión. Y van a decir, en el país ha habido los siguientes antecedentes. El tal expresidente fue condenado, fue investigado, pero nunca se había presentado de esta manera. Es decir, comienzan a hablar. Pueden a relacionar. Pueden hacer alusión de pronto al caso de Alan García o de Alberto Fujimori, que son expresidentes de Perú, que también fueron llamados a indagatorias por la presunta comisión de algún delito. O sea, ustedes aquí van a mezclar toda esa información, pero dándole un orden, utilizando unos conectores. Por eso les digo aquí que todo lo anterior debe ser redactado de manera clara y coherente. No se trata de responder las preguntas una a una, sino de dar cuenta de un manejo amplio del hecho noticioso y de conceptos vistos en clase. Aquí, discúlpense, me comí la S. ¿Qué conceptos hemos visto? Agentes políticos, poder, cultura política. Incluso pueden relacionar la noticia con alguna de las estrategias de manipulación mediática si lo consideran pertinente. Y por último, después de haber hecho todo este análisis, ustedes van a concluir. En esta parte, pues van a retomar algo de lo que ya escribieron y van a dejar claro por qué el hecho noticioso es importante y cuál es la posición del grupo sobre la manera en que el medio divulgó la noticia. Si la noticia fue completa o incompleta, manipulada o imparcial, o es evidente que responde o no a algún tipo de interés político. Esto lo deben dejar claro, no pueden decir que el hecho noticioso es importante porque ayuda a entender, no, tienen que decir por qué es cierto, o sea, porque ayuda a entender qué cosa, deben argumentar su posición en esta conclusión. Yo les propongo entre 5 y 7 párrafos, que es la parte más larga, pero si alguno de ustedes tiene habilidades para la escritura y quiere explayarse un poco más, lo puede hacer, pero les pido el favor, solo si tienen algo interesante que decir. No es que yo voy a calificar un ensayo con mejor nota porque tiene 10 hojas. No. En lo bueno, si es corto, 2 veces bueno. Entonces, aquí pueden jugar con mínimo 5 párrafos, máximo 7, pero si algún grupo pues quiere ampliar más la información o el análisis, lo puede hacer, siempre que tenga algo importante que decir. Eso es todo y el resto de las instrucciones se las doy por el correo. Gracias por su atención.